Buenas noches. A las 6 de la mañana, tiempo de Moscú, 9 de la noche, tiempo de México, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo este anuncio a través de la televisión del Estado. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Vamos a luchar por desnazificar Ucrania, dice el presidente ruso, que siempre ha llamado a Ucrania una república de la ficción, ficticia, producto de los arreglos políticos. Ese fue el anuncio y es el anuncio que tiene, pues, en una gran expectativa, en una gran ansiedad y en una angustia a buena parte del mundo occidental, a Estados Unidos en especial, que ha empezado a afectar también ya los mercados. Vamos a tener el análisis con David Páramo en unos momentos. Operación militar especial. Recordarán, y aquí lo vimos el lunes, el gobierno del presidente Putin había reconocido la independencia de Donetsk y de Lugansk, que son las dos regiones en disputa allá en Ucrania. Después mandó tropas y hoy ha iniciado esta operación especial. Ha llamado a los soldados de Ucrania a que depongan las armas. Todo esto hace unos momentos, eran las 6 de la mañana en Ucrania. Lo que transmitió el señor Putin fue un mensaje grabado. Se calcula que al momento del anuncio Rusia tenía, según distintos reportes, y siempre es una cifra aproximada, 200,000 tropas desplegadas en la frontera con Ucrania. El ministro del Interior de ese país, de Ucrania, confirmó que, y de esto lo dijo en un comunicado, que ha comenzado la invasión a Ucrania. Se reportan explosiones en la capital de Kiev y otras ciudades como Kharkiv. Es fundamentalmente la información con la que se cuenta hasta el momento. Vamos a estar al tanto todo el programa, vamos a tener las imágenes de lo que esté ocurriendo ahí y desde luego vamos a tener las reacciones en México, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que ya dijo el canciller Marcelo Ebrard y las afectaciones que, repito, comienzan a darse ya en los mercados internacionales. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que las oraciones del mundo entero están con la gente de Ucrania, mientras sufren un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. El presidente Putin, dice Biden, ha elegido una guerra, cuidado con esta palabra, ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Estados Unidos, sus aliados y sus socios responderán de manera unida. El presidente Biden concluyó diciendo que el mundo hará que Rusia rinda cuentas y en otra parte de su mensaje el presidente Putin dijo que, apuntando a Estados Unidos, que cualquier interferencia con lo que están haciendo los rusos en Ucrania tendrá consecuencias como nunca se han visto. ¿Ante qué estamos? No lo sabemos. Hemos visto a lo largo de los últimos 25, 30 años noches como esta, el bombardeo a Kosovo, la llegada de las tropas de Estados Unidos a Afganistán, la invasión a Irak. Se han vivido noches como esta. Esta noche es muy difícil siquiera saber qué es exactamente lo que está pasando en términos militares en esa región y desde luego pues aparecerán
en los distintos medios los especialistas que harán sus pronósticos, sus cálculos. Lo cierto, un mensaje, lo que tenemos esta noche es un mensaje muy duro del presidente de Rusia anunciando el inicio de una operación militar especial. El gobierno invadido, el gobierno de Ucrania dice que ya ha sido invadido por los rusos y el mensaje del presidente Biden no es un mensaje de tranquilidad ni necesariamente un mensaje de paz. Esta es la zona de conflicto. Estas dos regiones, Donetsk y Lugansk, que están al este de Ucrania, eran dominadas por grupos separatistas y se declararon independientes desde un conflicto que vivieron allá en el 2014, de aquello hace 8 años. Sin embargo, apenas el lunes, el gobierno ruso se convirtió en el primero en reconocer la independencia de Lugansk y de Donetsk. Los líderes de estas dos regiones pidieron a Rusia su apoyo militar contra las fuerzas ucranianas. Dicen que hay una discriminación, que hay una nazificación por parte del gobierno de Ucrania, del gobierno de Kiev, y malos tratos, abusos, crímenes en contra de rusoparlantes y de los rusos. En fin, así las cosas de este momento. En unos 10, 15 minutos tendremos una actualización y así estaremos hasta que termine el programa. Vamos con lo nuestro y vamos con Estados Unidos. Anoche terminamos el programa con la pregunta de ¿qué buscaba el gobierno de Estados Unidos con el tuit del secretario de Estado, Antony Blinken, sobre los periodistas asesinados en México? El señor Blinken tuiteó ayer, recordémoslo, el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Eso fue ayer. Nos fuimos anoche preguntando que no sabíamos qué buscaba el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí sabemos hoy, este miércoles, es que temprano llegó la respuesta del presidente López Obrador, que a su vez trajo una respuesta de la Casa Blanca. Está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. En todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. The President of Mexico said today that the U.S. isn't well informed about violence against journalists in Mexico and that there isn't impunity for those crimes. Are you worried that he's downplaying the risks that journalists face in that country? Well, I would say first we've seen factually the threats that have been posed to journalists in Mexico. And we've seen the threats, we've seen, and that is a concern that I think the Secretary of State was expressing on behalf of the United States about those abuses. So I think he was speaking to facts we've seen on the ground. El secretario Blinken habló con base en hechos, eso dice la portavoz de la Casa Blanca, y por primera vez en su gobierno el presidente López Obrador usó la palabra injerencia, el término injerencia al referirse, al criticar una conducta del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista. Uy, a ver, el presidente López Obrador le pide al secretario de Estado de Estados Unidos que no actúe de manera injerencista, así lo dijo. Además, habla de que está mal informado, de que pudo haber actuado de mala fe y de que lo que expresó no es cierto. Debe ser el momento más duro, el momento verbal más duro del gobierno del presidente López Obrador hacia los Estados Unidos. Y bueno, que por lo pronto
dejaron el asunto en esta respuesta, en estas palabras de la portavoz de la Casa Blanca. En México, además, el canciller Marcelo Ebrard difundió una carta y allá afirmó que México condena y persigue los asesinatos de periodistas. Repitió que no hay impunidad, que se ha detenido a algunos de los presuntos asesinos y subrayó la disposición del gobierno mexicano para actuar con el de Estados Unidos con respeto a la soberanía de los dos países para avanzar en la seguridad de nuestros pueblos. Así escribió. Por cierto, el canciller Ebrard prendió un alfiler ahí en este mensaje al referir que es probable, así dijo, es probable que las armas con las que se asesinó a los periodistas mexicanos hayan sido producidas allá, en aquel país. ¿Qué buscaba el gobierno de Estados Unidos? Pues lo que haya sido, recibió 2 prontas respuestas del canciller Ebrard, del presidente López Obrador. Quizá todo quede ahí en un pie de página en la historia de las relaciones México-Estados Unidos o en las relaciones en los tiempos de los presidentes Biden y López Obrador. Quizá todo quede en eso. Esta tarde Imagen Noticias fue a la zona donde fue abandonado el cuerpo de una mujer que era modelo, era conductora de televisión, Anaí Michelle Tadeo. Esto en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Es un punto muy cercano a la carretera donde difícilmente se puede atender una llamada de auxilio, difícilmente hay señal telefónica para hacer llamadas, para mandar mensajes, mucho menos hay cámaras de seguridad. Es el kilómetro 32.5, ya no hay andadores turísticos, solo transitan ejidatarios que tienen ganado en esas áreas. Ahí fueron a tirar el cuerpo de esta joven. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que había avances importantes en la investigación de este feminicidio. Las redes sociales de Anaí Michelle Tadeo podrían dar pistas sobre una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de la Ciudad de México. Saludo con muchísimo gusto, yo soy Michelle Simón. Oigan, gente de Coatzacoalcos, les tengo una excelente noticia. Nos vemos este 25 de diciembre, ¿saben en dónde? En la regia de Coatzacoalcos. Gracias por la invitación a mi amigo Freddy Arcos, porque por primera vez me estaré presentando con mi show Stripper completamente en vivo. Las relaciones laborales que Anaí Michelle Tadeo estableció en las últimas semanas son la principal línea de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre su asesinato. Una de las líneas analiza a las personas con las que se relacionó trabajando como stripper. Uno de los eventos en los que se promocionó fue un show que dio el 25 de diciembre en la Regia After Club, un bar de su natal Coatzacoalcos. Ya lo saben, 25 de diciembre, Regia de Coatzacoalcos, ahí nos vemos. Derivado de esta investigación, las autoridades tampoco descartan que Michelle Tadeo haya sido cooptada por un grupo dedicado a la trata de personas. Otra de las vertientes que se investiga son las relaciones que la joven estableció a través de su perfil de OnlyFans, plataforma donde se venden videos y fotografías con contenido erótico. Michelle promocionaba su perfil de OnlyFans a través de su cuenta de Instagram, donde contaba con 42,000 seguidores. La suscripción a su OnlyFans costaba $15 al mes, alrededor de $300, pero tenía solo 15 publicaciones, es decir, no era muy activa en esta red social. Las redes sociales de Michelle, como Facebook, Instagram y OnlyFans, siguen activas y han ayudado a las autoridades a establecer un posible móvil en el asesinato de la modelo. Y recuerden, amigos, con todo menos con miedo. Bueno, y en otro tema también de una acusación contra un funcionario de la UNAM por malas conductas hacia una mujer.
Esta noche, hasta hace unos momentos, seguía desarrollándose la audiencia de vinculación a proceso contra el doctor Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal de Justicia de la UNAM. Ha transcurrido durante todo el día sin que hasta este momento el juez haya determinado si se le acusa o no de los delitos de hostigamiento agravado y tratos crueles e inhumanos que supuestamente habría infligido contra Lourdes Ojeda, una alumna a quien escuchamos anoche denunciar las agresiones de las que se dice víctima. Así llegó el abogado López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario. Regresamos al tema de Ucrania, Rusia. ¿Qué está pasando en los mercados? Los mercados se están Buenas poniendo noches. nerviosos. Ciro, buenas noches. Por ejemplo, el crudo WTI, el crudo llegó a tocar un máximo en $97.44 por barril. Ahorita se está regresando a 96.28. Esto es una caída del 4.54%. El petróleo Brent del mar ¿Otra vez? ¿Caída? Un avance, perdón. ¿Cómo? Un avance del 4.54%. El petróleo Brent del Mar del Norte también tiene un avance del 4.37% en $98.16 por barril. Y los mercados europeos, los mercados asiáticos, que son los que ya abrieron, que ya iniciaron operaciones, también están teniendo comportamientos verdaderamente bajistas. Por ejemplo, si nos vamos al mercado de... Está cayendo, o sea, está subiendo el petróleo. Está subiendo el petróleo Y fuerte. están Podría bajando los llegar en mercados. las próximas horas a los $100 por barril. Quizá cuando eso- hablan las eso para operaciones México? europeas, pues ni nos va ni nos viene, Ciro. ¿Cómo que ni nos va ni nos viene? Finalmente, ni nos va ni nos viene porque nosotros estamos decidiendo exportar menos, nos beneficiaríamos de un alto precio de la exportación, pero en los precios internos sí nos plantea problemas porque nos va a salir más cara la gasolina. Hay que recordar que la última semana la gasolina estuvo con el máximo subsidio del impuesto especial de producción y servicio. Entonces yo te diría que lo que vamos a ver es un petróleo muy caro, por lo menos durante la primera semana, los primeros 10, 15 días, y con el impacto que va a tener en las economías. Las bolsas asiáticas todas tienen caídas alrededor del 3%. Bueno. Ese efecto lo veremos en las bolsas europeas en tanto abran. Bueno, nos vemos en un momento nada más para revisar. Cuando tú digas, Ciro. Vamos a regresar a otros, vamos con otros temas y le damos una pasada en unos minutos. Otra más. vez a la parte de la economía y cómo empiezan a moverse las cosas pues básicamente por este mensaje del señor Putin. Sí, o sea, y porque dice que ya empezó una operación militar especial. No hemos visto a las tropas avanzar en estas zonas, muy difícil, lo sabemos, después lo hemos visto, lo hemos vivido en otros conflictos, pero bueno, por lo pronto parece que hay una declaración pues no de guerra, de avance militar y una respuesta durísima del presidente Biden. Y el avance militar implica problemas en el petróleo. Hay que recordar que, por ejemplo, hay un ducto que surte a Alemania, el 50% del gas que se usa en Alemania viene de Rusia. Y cerrarían ese ducto. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio del gas y con el precio en general de los mercados? Quizá es momento para México de oportunidad. Vamos a esperar unos momentos. Y regresamos. En otras cosas, este mediodía el gobernador de Zacatecas, David Monreal, se reunió, vino a ver al presidente López Obrador en Palacio Nacional, esto en medio de la crisis de violencia que se vive ahí en Zacatecas. Tuiteó una foto con el presidente y escribió: reunión productiva, amigable y respetuosa. El presidente me reiteró su disposición para seguir trabajando conjuntamente en la transformación de Zacatecas, solucionar los problemas apremiantes y generar desarrollo económico equitativo. Juntos lo vamos a lograr. Pues optimista el gobernador Monreal. Han bajado algunas cifras de violencia, pero bueno, mientras el gobernador viene a Palacio Nacional, nosotros hicimos un recorrido por las zonas en donde hemos estado y prevalece el abandono de distintos poblados. Hemos visto y lo hemos presentado aquí los pueblos fantasma de Zacatecas. Hoy nuestro corresponsal Omar Hernández estuvo en las comunidades, ahí están las imágenes de Palmas Altas, en Ordóñez, en Ermita de los Correa, fue a Sarabia,
donde hemos estado nosotros, en el municipio de Jerez, son algunas de las 14 comunidades abandonadas por la presencia de grupos armados. Pobladores hablaron con Omar y le dijeron que pues, los patrullajes que hace el ejército, las Fuerzas Armadas, no resuelven el problema que están viviendo. Vigilados, porque si dicen, ya vénganse, ya no hay peligro, ¿y qué tal que estén por ahí escondidos? ¿Cómo sabemos si matan a todos? ¿Sabréis cuántos cabrones serán? Entonces, no, vaya la chingada, ¿quién va a arriesgar? No, aunque esté el gobierno, no, sí, va a estar un rato y después van a estar más encabronados con nosotros. Ahora sí van a matar a todo mundo, sin distinguir a nadie. ¿Por qué? Van a decir, estos cabrones andan de hocicones, pues vengan, güeyes, a matar familias delante de nosotros, nuestros hijos y la chingada. Entonces, pues no. Yo soy de aquí de Jerez, pero yo tengo una persona que llegó a mi casa de allá que no tiene a dónde ir y ahí le di hospedaje en mi casa. Ayer el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, estaba presentando un libro, hizo unas declaraciones que provocaron gran respuesta hoy. Anoche el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, estaba presentando un libro suyo y bueno, hubo muchas reacciones y muchas réplicas como esta que nos dio a Imagen Noticias uno de los aludidos, el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt. ¿Por qué? Porque esto fue parte de lo que dijo el ministro Arturo Saldívar sobre la forma en que, según él, el gobierno del presidente Felipe Calderón habría presionado a la Corte para que tomara o para que hiciera o dejara de hacer cosas relacionadas con aquel terrible, con la tragedia del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el año 2009. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía. Hablar de operativo de Estado en ese sentido y hablar de un operativo de Estado frente a los compañeros que votaron en contra de su proyecto es de una arrogancia que está por abajo de las cualidades que distinguían al señor ministro y de las cualidades que debe tener el presidente de la Corte en este país. Él es el que, en este caso, minimiza y atenta en cualquier caso contra la dignidad de la Corte y no lo que sucedió entonces. Hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Vean el debate. En momentos, el ministro Saldívar hizo una gran confusión, retiraba el proyecto, lo volvía a presentar, etc. El punto era polémico. Y tan era una tesis cuestionable que fue derrotada. Y era una tesis central para discutir elementos esenciales de gobernabilidad. Por eso acudimos. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. Mire, yo no recuerdo haber gritado. Yo hablo fuerte, ¿eh? Pero yo no recuerdo que él haya gritado. Me acordaría con el timbre de voz que tiene, seguramente lo recordaría. Y no recuerdo, no está en mi mente el ministro gritando. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. El presidente tiene voz propia. Bueno,
En ese sentido, no fui a reclamar. Menos a expresar amenaza alguna. ¿Qué quiere que le diga? Carezco facultades de introspección en una mente tan complicada, que no compleja como es la de don Arturo Saldívar. Y eso, pues, esas son interpretaciones que le toca hacer a su psicoanalista. Y encontró un muy buen polemista, el ministro presidente de la Corte, encontró al abogado, destacado abogado Fernando Gómez Montt, en aquellos años secretario de Gobernación del gobierno del presidente Calderón. Vamos a ver qué tanto curso, qué tanta vida tiene esta polémica sobre hechos muy dolorosos, pero hechos que se dieron van a ser ya 12 años, fue en el 2009, van a ser 13 años. A mediados, en junio, se van a cumplir 13 años de aquellos hechos. El propio presidente López Obrador habló del tema. En este caso era Margarita Zavala y su familia, era la esposa del presidente. Pero no podía llegar a ellos, porque ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería. Pero no, se prestó el ministro. Puede ser que existiera alguna responsabilidad de algún omisión o algún familiar. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver un familiar o cualquier funcionario con un presidente? ¿Qué tiene que ver un familiar con un presidente? Dijo hoy el presidente López Obrador. Habló también la esposa del expresidente Felipe Calderón, la hoy diputada federal del PAN, Margarita Zavala. Pues ahora el ministro Saldívar lo que demuestra es que es un distractor de oficio, que trabaja para el gobierno, como si fuera un secretario de Justicia o un consejero jurídico. Qué pena por la Corte. Hace mucho que no veía una Corte entregada al presidente de la República. Y espero que le devuelva dignidad a la Corte y que por fin mire más a la justicia, a lo que estamos viviendo, que a sí mismo. Margarita Zavala escribió: Arturo Saldívar miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión de la guardería fue de años antes de que Felipe Calderón llegara a la presidencia y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso contra una pariente mía en 6º grado y otros. Bueno, Margarita Zavala, quien habló también y fue crítico con el ministro Saldívar, fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Lo que a mí me parece que el destiempo sí te genera un proceso de, al menos de duda. ¿Por qué no se hizo en aquel momento? Esa es mi pregunta. Y yo espero que esto que afirmó él pues tenga las pruebas. Sí, tiene repercusiones jurídicas, porque no lo dice un ciudadano, tiene que reabrir ese caso. Lo dice el presidente de la Corte. Es que su dicho implica que si hubo delitos se tienen que investigar, pero si hay prescripción del delito, si por el transcurso del tiempo ya no puede ejercerse acción penal, pues no es más que un dicho escandaloso. Dicho escandaloso. Ricardo Monreal sobre el ministro Saldívar. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Vamos al tema de COVID. En las últimas 24 horas, México registró 449 muertes. Como todas las noches, sumamos todas las cifras. El total nos da, ahí lo tenemos en pantalla, más de 478,000 personas muertas, ya casi 479,000. En contagios se registraron 18,000, una cifra que sigue siendo alta, aunque mantiene la tendencia a la baja. Y anoche hablábamos de la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que busca combatir la toma de casetas. ¿Será posible? Esto es lo que han conseguido los operativos recientes.
Desde hace 2 años, el gobierno federal realiza operativos para liberar las casetas de peaje que son tomadas por manifestantes, quienes en muchas ocasiones cobran cuotas y amenazan a los automovilistas. Durante ese tiempo, han sido detenidas y consignadas 398 personas. 320 de esas personas fueron sentenciadas. Algunas de ellas recibieron 1 año de prisión o menos. Actualmente, hay 197 personas encarceladas por haber tomado una caseta. Con la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, se disminuyeron las sanciones para aquellos que tomen las casetas de peaje, pero se agilizaron los trámites legales para imponer las sanciones. Anteriormente, las penas iban de 2 a 9 años de prisión y de 19,000 a 96,000 pesos de multa. Ahora se redujeron de 3 meses a 7 años y de 9,600 a 48,000 pesos de multa. Pero los legisladores modificaron la ley para eliminar los resquicios legales y que no haya lugar para la interpretación del juez. Quien afecte parcial o totalmente los servicios de peaje será sancionado. Para determinar la sanción, el juez tomará en cuenta los daños causados, como daños materiales o pérdidas para el erario. Si la persona tiene un grado de estudios mayor, la sanción aumentará. Se considerará si el delito se cometió en su lugar de origen o en otra parte, si ha realizado estos actos anteriormente, si tiene un modo honesto de vivir. Y también aumentarán las sanciones si durante la toma de la caseta hubo intimidación, uso de la fuerza, armas o vehículos, como ocurrió hace 3 semanas en la caseta de Palo Blanco, Guerrero. Vemos que traen un tráiler, posiblemente se los echen encima a los policías. Dejaron el tráiler sin conductor. Vean nada más, se va a estrellar contra la caseta. Y a pesar de las modificaciones a la ley, la advertencia de aplicar sanciones, hoy estudiantes de 8 de las 9 normales de Guerrero bloquearon la autopista del Sol en Chilpancingo, a la altura del Parador del Marqués. Los estudiantes no tomaron la caseta, no pidieron dinero, pero sí impidieron la circulación entre Acapulco y Chilpancingo por más de 3 horas. Exigen al gobierno 600 plazas para egresados. Y esta mañana una carambola en el kilómetro 84 del Paso Express en la autopista México-Cuernavaca ocasionó que 12 vehículos chocaran. Dentro de los vehículos hubo 2 tractocamiones y 2 camiones de carga. Por lo menos 9 personas resultaron con lesiones, aunque ninguna de gravedad. Las labores para liberar este tramo de la carretera tardaron casi 5 horas. Y regresando al tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, el canciller mexicano Marcelo Ebrard tituló hace unos momentos: México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo. En otro tuit, el canciller informó que mantiene la comunicación con la Embajada de México en Kiev. Están bien y reportan seguimiento activado para la protección de las familias mexicanas. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania tuiteó: Putin lanzó una invasión a gran escala en Ucrania. Las ciudades pacíficas ucranianas están bajo ataque. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detenerlo. El momento de actuar es ahora. Palabras de guerra en Moscú, en Washington, en Kiev, la capital de Ucrania. Vamos a ver cómo transcurre el día allá. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, tú vas a recordar qué pasó hoy hace 25 años. Fue cuando aquel diario de Connecticut destapó todo este escándalo de abusos sexuales de la Iglesia Católica, el que fue el primer gran artículo de los periodistas. Padre Maciel. Así es. El de los Legionarios de Cristo. De los Legionarios de Cristo, de los periodistas Jason Berry y Gerard Renner. Exactamente. No, en el Hartford Courant. Justamente sí. Que ustedes... Hoy 25 años. Hoy 25 años, wow, ustedes 25. En CNI, Canal 40... que ya no existe, retomaron todo este tema de los abusos del padre Marcial Maciel, quien fuera fundador de la Orden Religiosa de la Legión de Cristo. Fue acusado de violar muchachos. A la larga fueron más de 40 muchachos. Hasta hoy hay víctimas que siguen exigiendo justicia. Y ahí está
25, ¿estás seguro? 25 años, 25 sí. años después. Así pasa Ahí el está un tiempo. trabajo periodístico que en su momento fue descalificado, acusado de que era un ataque contra la iglesia, presiones muy fuertes contra los medios de comunicación. Y 25 años después, la Iglesia Católica es otra. Es otra. Aunque se tardó una década para Lo que sea, castigarlos. 25 años después es otra en el tema del abuso sexual. En aquel entonces era un tema tabú y era un tema de ocultamiento y de complicidad. ¿Cómo cambió? Inolvidable el trabajo de Jason Berry y de Gerald Renner. Gracias por ¿Y el de recordarlo. ustedes? Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias por recordarlo. Muchas gracias a todas las personas que nos están preguntando por qué no decimos qué es exactamente lo que está pasando en Donetsk y en Lugansk, porque nadie hasta este momento, ni las grandes cadenas estadounidenses o las europeas, tienen una información clara de en qué consisten los hechos, esta operación militar especial que ha lanzado, o que dice el presidente de Rusia, el señor Putin, que ha lanzado esta noche. Esa es la razón. Lo que sí sabemos ya con más detalles, cómo están los mercados: petróleo para arriba, bolsas para abajo. Bolsas para abajo. Hace unos minutos el WTI y el Brent del Mar del Norte llegaron a tocar los $100 por barril o rozarlos. Tomaron un respiro durante como unos 5 o 10 minutos y están volviendo a subir. Ahorita se encuentran en niveles de 98, 97 dólares por barril respectivamente. Llama la atención lo que ya está pasando en los mercados. La bolsa rusa la cerraron. Sí. Porque no se pueden tomar decisiones. Que viene para nosotros mañana. En bolsa de valores, tipo de cambio. Mañana, tipo de cambio. El peso está ganando un 1% frente al dólar en estos momentos. Vamos a seguir viendo una corrida hacia el dólar. ¿No Sí. ves mañana que se vaya para arriba el peso? Que se vaya a 22, 23 por dólar. Podría llegar a 21 por dólar. Las bolsas, se va a caer la bolsa mexicana de valores. Hoy las bolsas asiáticas... Se recuperará. Se recuperará. En 5 días, 7 días, 20 días se va a recuperar. Las bolsas asiáticas están teniendo caídas entre el 2 y el 3%, y eso te marca la pauta de cómo abrirán las cosas. Es decir, los mercados están nerviosos. Pero y les que falta nadie salga a hacer locuras mañana con su dinero. No, Ciro, a ver... Díselo si ya y sirve de remate. No tomen decisiones financieras en estos días, ni de bolsa, ni de tipo de cambio, ni de ningún tipo de estas decisiones, porque hoy todo está demasiado revuelto. Ciro, buenas noches. Mañana, vamos a ver. Mañana será otro día. Gracias, David. Buenas noches, que te vaya Javier. bien. Ciro, regresamos con lo que está pasando en Acapulco. Nadal volvió a jugar. ¿A qué equipo mexicano humillaron en la CONCACAF? Y las repercusiones en el mundo de los deportes con Rusia por lo que está pasando. Bueno, vamos con lo último sobre el conflicto en la frontera de Rusia y Ucrania. Los servicios de emergencia de Ucrania reportan que los ataques se han lanzado contra 10 regiones, principalmente en el este y el sur de ese país. Reportan también que hay aviones que han recibido impactos en aeropuertos, no precisan número ni daños. Hace unos minutos el ministro de Defensa ruso dijo que están atacando con armas de precisión y que los objetivos son solamente instalaciones militares y aviones del ejército ucranio. El ministro de Defensa ruso aseguró que nada amenaza a la población civil. Lo veremos. Estas son imágenes de esa región en conflicto. Comenzó la guerra, comenzaron los ataques. El New York Times confirmó que, de acuerdo con oficiales ucranianos, tropas rusas ya cruzaron la frontera en 2 regiones, en Kharkiv y en Odessa. En la capital de Ucrania, en Kiev, la población se reporta en alerta total.
El presidente de Estados Unidos sostuvo una llamada con el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, y mañana, dice el gobierno de Estados Unidos, mañana el presidente Biden va a anunciar acciones contra Rusia. Así las cosas de este momento. Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.